Alejandro Cunningham. Es uno de los mayores expertos que tenemos a nivel de mercado internacional de la resina. Es el presidente de la Brazilian Pine Chemical Institute y nos va a acompañar en un recorrido sobre qué es lo que sucede en el mercado internacional, no solamente de resina natural, sino hidrocarburos y taloil. Es muy interesante porque ya en el panel anterior salían varios comentarios acerca de esa competencia que existe entre las resinas naturales y los hidrocarburos, y aquí vamos a ver pues, tendencias, situaciones de mercado, importación, exportación. Bueno, yo creo que hay varias cosas que es muy interesante que comparta este gran experto. Y a continuación, bueno, presentaré después a los siguientes participantes en la mesa. Alejandro, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, durante el día de hoy se produjeron algunas interrupciones en mi WhatsApp, en mi Zoom, ¿no? Y se restablecieron, o sea, básicamente, si me ven desaparecer, tengan unos segundos de paciencia que aparezco de vuelta. Ahora, durante las discusiones con Alejandro Rollero y demás, esta última hora no pasó nada, pero bueno, si desaparezco voy a aparecer en unos segundos. Primero quería establecer un poquito un léxico, ¿no es cierto? Me van a oír hablar de miera, pero a veces yo hablo de resina de pino, porque acá en Brasil se habla de resina, y eso es básicamente el pine oleoresin, o como nosotros usamos a veces las siglas OPR que van a ver en los gráficos, ¿no es cierto? Oleopine resin. La colofonia, que en Portugal se conoce como brea, es el gum rosin, y van a ver en los gráficos el término GR. A veces adelante de ese término GR hay una B por Brazilian gum rosin, una C por Chinese gum rosin, una I por Indonesian gum rosin. Lo mismo pasa con el aguarrás, que en inglés es gum turpentine, y las siglas que usamos siempre en la literatura es GT. Otra rama que compite con la colofonia es la rama del taloil, la colofonia que viene de las fábricas de papel. En la fábrica de papel, al procesar el pino, ese pino tiene resina dentro, y bueno, y en alguna parte del proceso se recupera esa resina en forma de colofonia, y que se conoce como taloil, y las van a ver en los gráficos como TOR, ¿no es cierto? Y después, bueno, ya fuera de los pine chemicals, ¿no es cierto? Estos son los pine chemicals. Fuera de los pine chemicals van a ver las resinas de hidrocarburo, que estas vienen del petróleo, ¿no es cierto? Estas son nuestros enemigos. Y son las resinas de hidrocarburo o hydrocarbon resins, y en los gráficos la van a ver como HCR. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de producción global de miera, precios de miera, producción sostenible y alguna conclusión. Para hablar de la producción, antes de entrar en la producción global de miera, quería hacer un poquito referencia a lo que ha pasado en el mundo en los 10 últimos años con la colofonia, el taloil y las resinas de hidrocarburo. Como ustedes ven, la colofonia del taloil viene siguiendo una línea casi estable de producción de casi 500.000 toneladas por año en los últimos 10 años. Esta producción, en este caso la colofonia del taloil es un subproducto. Uno no fabrica papel para tener taloil, sino la fabricación de papel craft, de ese papel oscuro, es el mercado, y uno tiene que medir la tendencia sobre ese consumo y cómo subproducto queda la colofonia del taloil.
Lo que hemos visto en los últimos 10 años es una baja en la producción de colofonia, bien significativa, y a su vez una alta en la producción de resinas de hidrocarburo que ha compensado la caída de la colofonia y ha ganado, como las resinas de taloil están estables, las resinas de hidrocarburo han ganado la demanda, que debe ser del 2-3% anual, la han ganado las resinas de hidrocarburo. Si nos ubicamos en el 2012, la relación entre colofonia y taloil era de 70-30 y hoy estamos en 58-42. Debido a que, bueno, como dije, la colofonia del taloil no aumentó su producción, pero sí la colofonia de resina sí bajó la producción. Por otro lado, si nosotros sumamos colofonia más taloil, que esta es la industria de los pine chemicals como la conocemos, ¿no es cierto? Y la comparamos con las resinas de hidrocarburo, estábamos en el 2012 más o menos parecido y hoy es 1/3 contra 2/3. Entonces, hoy estamos hablando de que de un total de 3 millones de toneladas, ¿no es cierto?, consumidas mundialmente entre colofonia, taloil y resinas de hidrocarburo, 1 millón de toneladas corresponden a la colofonia que viene de la resina y el taloil, y las otras 2 millones de toneladas a las resinas de hidrocarburo. Por lo tanto, están viendo que es hay lugar para expandirse infinito, ¿no es cierto? No hay límite para cualquier colofonia que uno produzca, va a haber mercado. Yo creo que todo esto ya lo mencioné. Las resinas de hidrocarburo dominan el mercado, supliendo la caída en la producción de miel y capturando nueva demanda. La producción de taloil está estable. Todo el crecimiento que está ocurriendo con celulosa de papel craft está ocurriendo acá en Sudamérica, pero no basada en pino, sino en eucalipto. O sea, no se ve una nueva aparición de taloil en el mercado, ¿no es cierto? Y un tema importante, y esto lo quiero resaltar, que digamos, la industria de los pine chemical precisa tanto del taloil como precisa de la colofonia. Ahí, en ese caso, no es una lucha de uno contra otro, reemplazo de uno contra otro. El verdadero conflicto de nuestra industria son no tener volumen y por cuenta de eso las resinas de hidrocarburo estar tomando espacio. Hablemos ahora de miera específicamente. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con la miera? Bueno, China está produciendo hoy, esto es 2021, ¿no es cierto? China está produciendo unas 420.000 toneladas, Brasil 210, Indonesia 90, Argentina 35, Vietnam 30, México 25.000 toneladas por año y el resto de otros países 30.000. En el resto de otros países, por supuesto, están España y Portugal. También están países de la costa del Océano Índico de África, ¿no es cierto? India tiene alguna producción pequeña, Bielorrusia, Rusia mismo, algo en Grecia, algo en Turquía, pero bueno, todos esos volúmenes no alcanzan todas esas producciones no alcanzan a las 30.000 toneladas, haciendo que hoy la producción de miera sea de unas 840.000 toneladas.
si nosotros vemos cómo evolucionó eso en los últimos 20 años, y disculpen que ahora, que en la tabla anterior yo hablaba de Miera, pero ahora estoy hablando de vuelta de colofonia, ¿no es cierto? Y esto es debido a la disponibilidad de datos que hay, pero la producción de resinas, la producción de colofonia es proporcional a la producción de Miera. Hace 20 años atrás estábamos en unas 620.000 toneladas y hoy estamos en más o menos el mismo nivel. O sea que todo lo que se ganó en su momento hasta llegar a la crisis financiera mundial ahí en el 2008, de ahí en adelante fue decreciendo, y fue decreciendo porque como resultado y efectos de esa crisis financiera, la China tuvo que hacer unos cambios internos en transformar su economía de una economía exportadora a una economía de consumo interno. Eso produjo un alza importante en los salarios en China y inviabilizó la producción de resina y fue inviabilizando gradualmente la producción de resina. Y nosotros vemos que la producción de colofonia china a partir de esta época en adelante empieza a bajar, ¿no es cierto? Brasil consiguió compensar algo, Indonesia consiguió compensar algo, los otros productores consiguieron, pero no hubo una forma de compensar toda la caída de producción global. Entonces, básicamente hoy estamos con volúmenes de producción de colofonia y por tanto de Miera que teníamos 20 años atrás. ¿Cuál es la expectativa esa? Bueno, la expectativa esa es que en China la producción siga bajando gradualmente y tenemos Indonesia, México, la península ibérica, Brasil, Argentina, en forma estable. Puede haber algún incremento de producción en Brasil de un año a otro, sí, 5%, 10%, dependiendo después de condiciones climáticas, por ahí se pierde eso, pero nada significativo como para desfasar lo que se está perdiendo en China, ¿no es cierto? Acá hice una tabla que es interesante en términos de producción global de Miera por especie. Esto también es 2021. Si hacíamos esta tabla hace 20 años atrás, íbamos a ver que la amazoniana estaba en la especie de pinos amazoniana de China, estaba en primer lugar. Hoy ha dejado ese lugar contra el pino liotti, tanto que se resina tanto en Brasil, en China, en Argentina y también en algunos países africanos. El mercusi está en tercera posición, que es el pino indonesio, y el yunanensis, que es un pino específico de la provincia de Yunnan, que hace frontera en China, hace frontera con Vietnam, también tiene un volumen destacado. El pino yunanensis tiene unas características especiales donde uno puede producir resinas desproporcionadas con él, especialmente para el negocio del caucho, ¿no es cierto? Y en las otras especies serían unas 110.000 toneladas más. En otras especies entran los pinos pinaster, tanto españoles como portugueses, entran todas las especies que uno se pueda imaginar de México, que tiene
México es un museo, por ponerlo de una manera, que tiene 20 especies distintas de chino, especies distintas de pino, todas resinadas, ¿no es cierto? Y bueno, después los pinos que encontramos en Rusia. En, el, en la costa del Océano Índico de África se está resinando usando el método de resinación china y es interesante cuando tengan algún minuto de tiempo de entrar en este video de YouTube donde le muestra cómo es el sistema de resinación chino y en cuanto gasta una planta que en 4, 5, 6 años no se consigue resinar más. La estría, el corte en China usa más del 50% de la planta. Entonces cuando uno abre la cara de un lado ya no consigue abrirla del otro lado y el pino se gasta en forma muy veloz, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de precios. De la misma manera que hemos visto que tenemos distintas situaciones en temas de especies, en temas de técnicas de resinar, también tenemos distintas situaciones de precios de miera. En este caso, el primer gráfico está mostrando miera de las distintas especies masoniana, Elioti y yunanensis china, masoniana rojo, Elioti naranja y yunanensis gris, y cómo han evolucionado estos precios durante los últimos 10 años también, ¿no es cierto? Voy a dejar el análisis de esta curva para un poco más adelante. La misma historia de precios la podemos ver acá con las dos líneas verdes, esa más oscura y la más clarita, ¿no es cierto? La más oscura acá arriba y la más clara acá abajo. La más oscura es pino Elioti, mercado local brasilero, y la otra es pino tropical, Caribe hondurensis, Caribe bamensis o carpa, en el mercado local brasilero, datos de la ARESBI, la Asociación de los Resinadores, ¿no es cierto? Y la línea esta punteada verde es precio de exportación de esa miera, exportación principalmente a Portugal, Vietnam, la mayor parte del volumen está yendo hoy a Portugal. El precio es un poco más alto porque, bueno, hay un envase que no va a retornar, no puede ser el mismo tambor que uno usa acá para el mercado local, tiene que ser un tambor en mejores condiciones, tiene que estar paletizado, con más de una bolsa, entonces el precio siempre es un poco mayor. Yo hace unas semanas atrás le pedí a Alfonso Criado que me dijese cuál era el precio cuál había sido el precio histórico de la resina, ¿no es cierto? Entonces él me dio valores en euros por kilo, y de los últimos 10 años en el mercado español, y yo convertí esto en dólares por tonelada usando también usando la tasa de cambio entre el euro y el dólar. Por eso ven que tiene un movimiento caprichoso cada año, a pesar de que el precio en euros es el mismo. Bueno, la conversión a dólares hace que esto no sea estable. ¿Qué pasa si nosotros juntamos todos estos gráficos en uno? Bueno, acá estamos viendo alguna historia interesante. Siempre los precios chinos, debido a la ineficiencia, básicamente a la ineficiencia de la producción en China, están por arriba de los precios, ¿no es cierto?, de Brasil,
Brasil es la cota inferior en este gráfico, y los precios españoles se han mantenido dentro de esa faja, ¿no es cierto? Salvo acá una condición en particular. Otra cosa interesante es ver que el spread, el rango de esos precios, ¿no es cierto?, de esas dos curvas de precio, y bueno, es casi de $1000 la tonelada, ha sido casi de $1000 la tonelada. Esta variación de precios nos muestra una historia donde está muy claro acá la crisis financiera mundial y toda la inyección de dinero, de crédito que ha hecho que los commodities suban en forma sorprendente. Acá, como después lo van a ver un poquito más adelante cuando muestre precios específicos de Treventina, también una situación de incendios en 3 unidades de producción de derivados de Treventina, de Aguarrás, ¿no es cierto? Acá el COVID, la subida por el COVID, o sea, las situaciones macroeconómicas traducidas en esta curva y evolución de precios. Lo que me llamó la atención y es bastante interesante es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros expandimos un poco este gráfico para este año, vemos que comenzábamos con un spread de casi $800 la tonelada, y hoy tenemos todos los precios que acá tenés. Brasil, yunanensis, Amazoniana, España, el IoT chino, todos en un rango de unos $300, ¿no es cierto? Hice algunas conversaciones ayer, anteayer, cuando, digamos, descubrí esto, armando estas tablas, y bueno, no llegamos con gente acá conversando, no llegamos a ninguna conclusión. Si esto será circunstancial o esto va a ir de esta forma al futuro, les vamos a prestar atención, pero es interesante mencionar también que los precios de México locales están dentro de ese ritmo, los precios de Indonesia, y me olvidé de decir que también los precios de la miel argentina están dentro de ese rango, ¿no es cierto? Esto es una cosa que la vamos a seguir y le vamos a prestar atención en los próximos meses y mantenerlos al tanto de eso. Vamos a hablar un poquito ahora, hasta ahora hablamos de precios de miera, pero los precios de miera reflejan un poquito la situación de la colofonia y el aguarrás. Y los precios de la colofonia y el aguarrás hasta el 2016 vienen bailando un tango juntos, ¿no es cierto? Como vemos, vienen bailando un tango juntos. La primera subida, como dije, es los programas de los bancos centrales de Quantum Easing. La segunda, también Quantum Easing, más específico en China, ¿no? Y después acá, por vuelta del 2017, se separan. Y esto tiene que ver con 3 accidentes que ocurren en forma secuencial: uno en la planta de BAF de Citral en Alemania, otro en la fábrica de Privi que hace dihidromircenol en la India, y otro en la fábrica de Antea que también hace dihidromircenol en la India. Todos sin relación uno con otro, pero bueno, eso hizo que la Trementina se fuese al espacio. Una vez que las fábricas estas entraron en operación nuevamente, los precios volvieron, pero estaban buscando de vuelta encontrar el precio de la colofonia, pero ahí vino el COVID, ¿no es cierto? Y ahí el COVID nos
llevó los precios de vuelta al espacio. ¿Por qué? Porque cuando aparecen los primeros lockdowns en marzo del 2020, era el momento en que en la China tenían que formarse los grupos para salir a resinar en la temporada 2020. Y esos grupos por los lockdowns no se formaron y se retrasó muchísimo la salida de esa gente a resinar y por tanto la producción de resina cayó abruptamente. Hoy, acá el gráfico está mostrando precios de exportación brasileños un poco retrasados, pero ya este precio de la trementina, bueno, exageré un poco, debe estar acá por el rango de los 2.500 y el precio de la colofonia también en el rango de los 1.600, ¿no es cierto? Eso cuando aparezcan los datos de informe de la aduana brasilera, yo se los voy a compartir y actualizar estos gráficos. Entonces, con esto nosotros formamos dos curvas adicionales, que son estas dos, que serían la curva negra sólida y una curva negra punteada. La curva negra sólida es cuánto rendiría una resina tradicional que tiene 75% de colofonia, 15% de aguarrás, menos el precio de la resina, en comparación con una que tenga 80 de colofonia, 20 de trementina, menos el precio de la resina. Que esto es el sistema, vamos a poner el sistema brasilero y el sistema Borjoula acá en Brasil. ¿Mm? ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos curvas? ¿Cómo evolucionan esas dos curvas? Si nosotros vemos, para el caso brasilero, la diferencia de ellas, o sea, la curva azul, ¿no? La diferencia de ellas está más o menos en los $200 la tonelada, o lo que hoy sería 20 centavos de euro por kilo, más o menos. 0,20 de euros por kilo. Eso es lo que estaría pasando. Es como para tener una idea de lo que significa una resina sucia contra una resina de un sistema cerrado. Bueno, hablemos un poquito de producción sostenible. Y esto recién cuando preguntaban sobre el ETFON y todo, estamos hablando de esto, de la producción de metabolitos secundarios. Pero lo que yo quería traer acá a tono en esta conversación es el tema del carbón verde. El carbón verde es el carbón que resulta de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Las plantas absorben agua por fotosíntesis con la ayuda del sol, de la luz solar, y capturando CO2, emiten oxígeno y producen azúcares, que esos azúcares por biosíntesis se convierten en metabolitos primarios para vivir y reproducir y metabolitos secundarios de defensa, y la miera es uno de estos metabolitos secundarios. Entonces, cuando nosotros la miera la convertimos en brea o aguarrás, y esos productos después en derivados para la industria, para fabricar un adhesivo y demás, se puede identificar que ese carbón es de origen verde. Hay unos análisis de carbono 14 donde uno puede discernir si eso venía del petróleo o no. Llevemos esto a técnicas de resinación. Hay una técnica americana de resinación, la técnica de pica de corteza, que se usa ahí en España, que maximiza el uso del árbol, que se usada en el hemisferio norte, tanto en España, Portugal y un poco en México, y en el hemisferio sur en Brasil y Argentina. Pero todavía están vivas en el mercado la técnica de resinación china, donde se corta estría diariamente sin el uso de estimulante, y la vieja Hughes y la Masek Drill también. Esto parte de México, y esta Masek
Indonesia y la Huge en Indonesia también, ¿no es cierto? Estas técnicas agotan la cara del árbol, la superficie resinada muy rápidamente y no dan tiempo a cerrar el ciclo de plantar, dejar el árbol crecer, explorarlo y volver a replantarlo, ¿no es cierto? Estas técnicas, como agotan la superficie del árbol muy rápidamente, hacen que la técnica no sea tan sostenible. Entonces, ahora volviendo a analizar esto desde el punto de vista de la colofonia, hoy vemos que en el mundo se producen unas 495.000 toneladas de taloil, unas 600.000 toneladas de colofonia, de las cuales 203.000 son con la técnica americana y 407.000 con otras técnicas, ¿no es cierto? Y 1.850.000 toneladas de resinas de hidrocarburo. Tanto el taloil como las colofonias, estas son de carbón verde, y las resinas de hidrocarburo de carbón negro. Entonces podemos ver que un tercio, lo que podemos ver es que un tercio de la colofonia que se produce con métodos de resinación sostenible, y 2/3 se produce con métodos de resinación no sostenibles. Cuando hablo que son no sostenibles, es que acá se complica no da tiempo a replantar esa planta para mantener la operación. Entonces la operación precisa mudarse de lugar a lugar, y eso es lo que ha acontecido en China, donde primero las provincias que resinaban eran las provincias costeras, y la operación fue moviéndose hasta llegar al interior y hasta llegar a la zona montañosa y desértica. Entonces, lo que realmente es sostenible es 1/3 de todo esto, o sea, es el taloil y la producción de colofonia por el sistema americano, y lo que no es sostenible es los otros 2/3 más las resinas de hidrocarburo. Entonces tenemos 1/3 sostenible, 2/3 no sostenibles. Nosotros tenemos que trabajar como industria, como advogar para que, por un lado, este número crezca, y por el otro lado, para que esto se mueva en ese sentido. O sea, para que cada vez más haya las técnicas de resinación que se usen sean sustentables. Acá no estoy hablando del borehole o la pica circular, pero estarían tanto el borehole como la pica circular estarían dentro de este rango, ¿no es cierto? Y esa es la preocupación más importante que tiene que estar en nuestra cabeza. Esto está creciendo de una manera ridícula, ¿no es cierto? Y bueno, y espacio para crecer hay, porque esto está fijo. La producción de taloil, las expectativas es que se mantenga estable durante los próximos 10, 15 años, ¿no es cierto? Nosotros tenemos forma de actuar y hacer crecer esto, ¿no es cierto? Y ganarle espacio a las resinas de hidrocarburo. Yo creo que con eso completamos la presentación, y bueno, hay otra presentación más y después va a haber una mesa redonda, así que vamos a estar ahí.